en el desierto. Pero dice que cuando volvió del desierto y vino en el poder del Espíritu Santo, empezó a predicar, empezó a proclamar el reino del Padre, el reino de su Padre que se había acercado. Y vemos cómo en el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús, Mateo 4, 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios se ha ido revelando, como hemos visto en estos últimos domingos, al ser humano a lo largo de la historia. Y hoy nos encontramos en esa fase del reino escondido en los corazones. El reino de Dios se ha acercado a través de la persona de Jesús y por medio del sello del Espíritu Santo, las arras del Espíritu que han sido grabadas a fuego en nuestros corazones, que nos identifica como hijo de Dios, el reino de Dios mora ahora en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Definíamos, de acuerdo a lo que los evangelios nos dicen, el reino de Dios como la presencia, el poder y el gobierno de Dios en el corazón de cada persona y por lo tanto en la sociedad. La presencia, el poder y el gobierno de Dios en el corazón de cada persona y en la sociedad. Este reino se manifiesta y se extiende hoy en el corazón de cada creyente. Porque Dios está en nosotros y Dios es su reino. De cada hijo de Dios que vive de acuerdo a los mandamientos y a los principios de su palabra, que es eterna, que es la Biblia. Y esta Biblia nos enseña que en esta dispensación en la que vivimos, la dispensación de la gracia, el territorio del reino de Dios son nuestros corazones. Es ahí donde Dios quiere reinar, donde Dios quiere gobernar. Es el corazón de cada uno de los santos que forman parte de la iglesia. Los súbditos somos los creyentes. Somos súbditos del gran Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, que conformamos su cuerpo. Y vivimos de acuerdo a sus leyes, sus mandamientos. ¿Y cuál es el resumen de los mandamientos de Jesús? El amor. Amar a Dios y amar al prójimo como a uno mismo. Esta es, o debería ser, mis amados hermanos, la marca del reino de Dios manifestada en la tierra. Esta debería ser la señal. En esto conocerán que sois mis discípulos, le decía Jesús, si os amareis unos a los otros como yo os he amado. Y me gustaría empezar, no sé si Dani ha puesto ahí, bien, voy a intentar que este cacharro funcione, Vamos a... Bien, funciona de momento. Recordando una cosa, o poniendo una base, la iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, la casa de Dios, la viña del Señor, no es algo que los hombres hayamos inventado. No es algo que los hombres hayan establecido en la tierra. No es una institución humana. La iglesia, mis amados hermanos, nace del corazón de Dios. Si decimos que somos los hijos del Rey, si decimos que como iglesia hemos sido establecidos en esta tierra para proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz. Somos casa espiritual. No podemos sino encontrar en la palabra y asumir que el reino de Dios y la iglesia, que es esa manifestación en la tierra del reino de Dios a través de cada creyente, es algo que nace del corazón de Dios. Si Dios es amor, solamente de lo profundo de su corazón puede nacer algo que se concibe por amor y con amor, y es la iglesia. ¿Sabéis? En el plan de que su Hijo Jesús viniese al mundo, se encarnase, era necesario que muriese en una cruz para poder resucitar y ser recibido arriba en el cielo. Pero antes de morir Jesús, en esos 3 años aproximadamente de ministerio que Él tuvo en la tierra, Él preparó a un grupo de hombres y mujeres que creyeron en Él. Un grupo de hombres y mujeres que reconocieron en Él al Mesías prometido y así poner la base de aquello que vio la luz, de aquello que nació el día de Pentecostés. El día de Pentecostés nació la iglesia. Es de la iglesia de lo que vamos a hablar hoy. La semana pasada hablábamos y meditábamos acerca del Rey. En su reino, todo reino tiene que haber un rey, y ese rey es Jesucristo de Nazaret, Rey de Reyes y Señor de Señores, como así la palabra de Dios lo atestigua. Los creyentes, el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo. Ahí fue el punto de partida, podríamos decir, para la iglesia del Señor. Pero cuando Jesús habla de a todos aquellos que serán alcanzados, a todos los que recibieren, también se está refiriendo a ti y a mí. Se está refiriendo a nosotros, porque también formamos parte de esa promesa. Somos parte de esa cosecha
¿verdad? Que se presenta al Padre usando la analogía de Pentecostés, los primeros frutos, los primeros resultados de la cosecha. Jesús ora al Padre y le dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Y quedémonos con esta frase: antes de la fundación del mundo. El Padre amó al Hijo antes de que todas las cosas fueran creadas. ¿Por qué? Porque Padre e Hijo y Espíritu Santo son uno. Y si el Padre es amor, el Hijo es amor, el Espíritu es amor. Pero en el plan de Dios, en el corazón de Dios, ya estaba el que su Hijo, el Hijo, fuese enviado a la tierra a expiar los pecados de la humanidad. Y también en su humanidad el Hijo fue amado por el Padre desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde la eternidad. Y si Cristo vino para salvar a la humanidad y hacerlo a través de la predicación, por medio de la Iglesia, quiere decir que también desde antes de la fundación del mundo, el corazón de Dios ya estaba pensando, planeando lo que después habría de nacer. Dice Efesios capítulo 1, versículo 3: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué le pasa, Dani? ¿Se ha ido? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, ¿qué dice? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. No voy a entrar aquí en predestinación o libre elección, no es un tema que vamos a tratar en esta mañana, pero sí quiero hacer énfasis en esto: antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese creado, antes de que ningún ser humano, ninguna cosa creada se estableciese en lo que hoy conocemos como el universo, antes de eso ya la Iglesia estaba en el corazón de Dios. Ya el manifestarse a la humanidad estaba en el corazón de Dios, revelando su reino por medio de la Iglesia. Ahora bien, decía al principio, la Iglesia no es una invención humana porque nace del corazón de Dios. Es Dios quien la establece. Es Dios quien pone las bases, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también con la persona de Jesús. Es Dios quien lleva adelante este proyecto para revelar su propósito de salvación a la humanidad. Y como dice la palabra, este propósito es un misterio escondido en Dios, quien en su soberanía ha querido revelar en esta generación, es decir, desde hace 2000 años que Jesús vino a la tierra, en adelante, por medio de la Iglesia. ¿Por qué Dios lo ha querido así? No lo sabemos. Pablo lo dice, es un misterio. Pero Él lo ha revelado. El misterio de la salvación, el misterio de la redención del mundo, el misterio de la expiación de los pecados de la humanidad, para que todo vuelva al origen, donde el hombre y la mujer, el ser humano, puedan tener comunión íntima con el Padre. Ha sido revelado en esta generación. Los versículos siguientes el apóstol Pablo lo expresa en Efesios capítulo 3, versículo 8 en adelante. Dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, que me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Un misterio que estaba escondido en Dios desde los siglos, que ha sido revelado para mostrar la sabiduría de Dios, pero fijaros, no dice a la humanidad, dice a los principados y a las potestades. La misión de la Iglesia es una misión terrenal. ¿Por qué? Porque tiene que ver con las cosas de las personas, de los seres humanos. Se desarrolla de forma visible, se manifiesta de forma visible en una relación personal y directa con las personas que han de ser alcanzadas con el Evangelio. Pero también tiene una dimensión espiritual, una dimensión en la cual por medio de la Iglesia ese misterio
eso que estaba escondido en el corazón de Dios, ha sido revelado por medio del Hijo, a través de la palabra, a todos aquellos que en Él creen, para que lo proclamen y esa obra de Cristo sea manifestada, y si hasta los principados y las potestades puedan conocer la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es maravilloso que lo que somos, lo que vivimos, tiene una trascendencia mucho mayor de lo que podemos llegar a pensar o alcanzar. Así pues, la palabra nos lleva a un punto principal en cuanto a la iglesia. La iglesia nace del corazón de Dios, pero ¿quién es el que establece y edifica su iglesia? ¿Cómo Dios lo hace? Porque Dios no da puntadas sin hilo. Al Señor no se le escapa nada. Sus proyectos son perfectos. Su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. Es precisamente Cristo, el Hijo amado, quien establece y quien edifica su iglesia. No son los hombres ni son las estrategias humanas. Es Cristo, la piedra angular, la cabeza de la iglesia, quien la edifica y lo hace además con fundamento sólido. Amén. ¿Os acordáis cuando Pedro recibió esa revelación de que Jesús era el Mesías? Lo vemos en el Evangelio de Mateo capítulo 16. Y entonces Jesús le dice a Pedro: tú, Cefas, piedra pequeña. Sobre esa declaración que tú has hecho, de que yo soy el Mesías enviado, yo soy el Mesías prometido, sobre esa verdad yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. El Señor edifica su iglesia. Él la estableció por medio de unos pocos hombres y mujeres en Israel hace más de 2000 años. Él le dio poder y autoridad, la capacitó por medio del Espíritu Santo, y Él es quien la edifica, Él es quien la fundamenta, valga la redundancia, con fundamento sólido. Este mismo Pedro que recibió esta palabra de Jesús, defendiéndose o presentando defensa del Evangelio ante el Sanedrín en Jerusalén, años después, lo vemos en Hechos capítulo 4, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, la piedra angular, la piedra sobre la cual se sustenta todo el edificio, toda la casa. Y Pablo recuerda a los corintios, en medio de esas disputas que los corintios, ¿os acordáis? Los corintios eran habían sido muy bendecidos con dones, pero eran muy inmaduros y se peleaban. Unos decían: yo soy de Pablo, y otros decían: yo soy de Apolos. Y llegaban los super espirituales: y yo soy de Jesucristo. Y estaban peleados entre ellos, estaban divididos entre ellos. Y Pablo, en medio de esas disputas, les dice: no os equivoquéis. Efesios 3:6. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Amén. Yo planté, Apolo regó, pero efectivamente el crecimiento, la edificación, la construcción lo da solamente Dios. Y sigue en el versículo 11 de este mismo capítulo 3. Porque nadie puede poner otro fundamento que aquel que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Solo Cristo, solo Jesús, uno con el Padre, uno con el Espíritu, es el fundamento real y verdadero de la iglesia. Ahora bien, quizás te hagas una pregunta, como yo me la hice hace ya mucho tiempo: ¿y qué es la iglesia? Porque podríamos tener muchas ideas, depende del contexto religioso de donde vengamos, o del contexto familiar, o simplemente de lo que hayamos vivido en la iglesia local. Podemos tener muchas ideas, muchos conceptos, muchas concepciones de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la iglesia? Bueno, yo lo resumiría en una frase muy sencilla: la iglesia es el propósito, es el proyecto de Dios para el tiempo presente, para esta era, para esta dispensación. Dios está manifestándose y Dios está moviéndose, obrando en este mundo por medio de su iglesia. En el Nuevo Testamento se revela la iglesia como el propósito central de Dios en la era actual, en esta dispensación de la gracia. Y la presenta como la compañía de creyentes formada en aquel momento por judíos y por gentiles que son llamados a salir del mundo y vivir juntos en una unión viva por medio del Espíritu Santo. Esa pared que dividía a las dos naciones ha sido derribada por la persona de Jesús, un judío que vino a ser el Mesías universal.
De hecho, la Biblia presenta dos aspectos de la iglesia. La iglesia como cuerpo universal, la iglesia como cuerpo local. El énfasis principal del Nuevo Testamento, mis amados, es la iglesia como un organismo, no como una organización, no como un edificio, sino como un organismo vivo. La unión de todos los verdaderos creyentes en Cristo Jesús. Por eso aquellos que tenemos el privilegio, la oportunidad de viajar a menudo, que tenemos el privilegio de movernos y de conocer a miles de hermanas y de hermanos por todo el mundo, experimentamos precisamente eso. Somos un organismo vivo, somos un cuerpo vivo. Allá donde vayas te vas a encontrar con hermanas y hermanos en la fe, con personas a las cuales te une el Espíritu Santo de Dios que mora en los corazones. Y sí, es verdad que hay denominaciones, es verdad que hay formas de hacer las cosas, de hacer iglesia, pero algo fundamental que une a todos los creyentes, que eso es irrefutable, es la persona del Espíritu Santo morando en cada corazón. Y esta es una realidad que, como decíamos, vemos a partir de Pentecostés con el derramamiento del Espíritu Santo, pero que terminará el día en que Cristo venga a recoger a su iglesia y ésta sea llevada al cielo. Esta es la realidad espiritual. Da igual el país del mundo al que vayas, te puedes encontrar y seguramente te encontrarás con un hermano o una hermana en la fe. La otra realidad es la de la iglesia local, que es la que experimentamos en el día a día, la que experimentamos en nuestra vida diaria. Y podríamos definirla como el cuerpo de los creyentes que profesan ser cristianos y que se reúnen en localidades o en asambleas locales, como se define en ocasiones. Y de estas el apóstol Pablo, y especialmente el Nuevo Testamento, nos habla. Las propias epístolas están dirigidas a la iglesia local, ¿verdad? Aunque su enseñanza es una enseñanza universal, porque es la palabra de Dios para todas las generaciones, Pablo, su intención era la de escribir a asambleas locales, a iglesias locales como podemos ser nosotros aquí en esta mañana. Primera de Corintios 1, versículos 2 y 3 dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Quiere decir que solamente en Corinto estaba la iglesia de Dios? Dice, no, a la iglesia local, al cuerpo local, a la asamblea local de Cristo que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo, dice Gálatas 1:2. Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Está hablando de iglesias locales. Y en Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros. Fijaros que se refieren de formas diferentes, a la iglesia, a las iglesias, dice, y a los santos en Cristo, es decir, a esas comunidades locales. La palabra iglesia viene del griego eklesia y significa, pues, los llamados fuera. Habitualmente se usaba este término en la época griega, en la época del Imperio Romano también, para referirse a aquellas personas que se reunían para asuntos religiosos o políticos. Como sabéis, en la cultura griega, donde había una democracia popular, las personas dejaban de hacer lo que estaban haciendo, salían fuera de la ciudad, vemos a Pablo yendo a Areópago, que era donde se reunían, y allí debatían, escogían, elegían y llevaban la vida social, la vida política, la vida económica de la ciudad o de la comunidad. ¿Y por qué dice llamados fuera? Porque eran llamados a dejar lo que estaban haciendo, el trabajo, sus ocupaciones familiares, para salir fuera y ocuparse de las cosas de la ciudad. Cuando en la Biblia aparece el término eclesia, aparece el término iglesia, también tiene que ver con llamados fuera. Y podríamos definirla de esta manera. La iglesia, la eclesia de Jesús, son los que han sido llamados fuera del mundo para reunirse en una unión viva con Cristo. Y se aplica específicamente al conjunto de los salvados durante la presente era y que se encuentran tanto en la tierra como los que nos han precedido y están en el cielo. Aquellos que han sido llamados fuera del mundo. Están en el mundo, ¿verdad? Pero no son del mundo. Aquellos que siguen en el mundo, pero que su ciudadanía, como ya hemos estudiado, está en los cielos. Por eso cuando se reúnen para las cosas del reino de los cielos.
Por eso cuando viven para el reino de los cielos. Viven para los asuntos del Padre Celestial. Un ejemplo muy claro, ¿os acordáis cuando Pablo estaba en Éfeso y se montó aquel alboroto con las estatuillas de la diosa Diana? Uno de los artesanos se enfadó porque veía que una gran parte de la ciudad estaba siguiendo a Pablo para aceptar después a Cristo. Y claro, Pablo predicaba un solo Dios. Y Pablo predicaba en contra de la idolatría. Y entonces dice que bueno, que los sacaron a todos fuera, una turba los llevó a dos compañeros de Pablo. Dice que unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Se habían reunido en el teatro de Éfeso, a las afueras de la ciudad. Y allí discutían y en aquel momento pues estaban metiéndose en un lío, porque un hombre sabio dijo: quietos, que este ciudadano es romano y lo que estáis haciendo no es conforme a la ley, pero es salir fuera. Y a mí esto a veces me recuerda que en ocasiones incluso nosotros salimos fuera y no sabemos ni para qué salimos. Por eso es importante, es necesario, mis amados, mis amadas, es fundamental saber qué es el reino de Dios. Saber qué implicaciones tiene el reino de Dios. Saber qué principios son los que rigen el reino de Dios. Porque esos principios rigen nuestra vida, puesto que el reino de Dios, al haber recibido nosotros un nuevo corazón, y ya no uno de piedra, sino uno de carne, donde Dios ha establecido sus leyes y mandamientos, el reino de Dios es la regla de vida, es la norma de vida para todos los creyentes. Por eso necesitamos, debemos saber quién es el Rey, qué es su reino, cómo se manifiesta su reino y cómo se vive en su reino. Los santos presentes en esta era y aquellos que nos han precedido. Los llamados fuera. Y yo añadiría los llamados fuera y los llamados afuera. Amén. Porque eso es parte de nuestra identidad y de nuestra misión. Ahora bien, ¿cómo se vive la iglesia? ¿Cómo se vive en la iglesia? Es maravilloso ver cómo la Biblia, ya desde el Génesis, pero especialmente en el Nuevo Testamento, porque es ahí donde se revela este misterio de Dios, nos muestra un propósito bien específico. Nos muestra cómo en la revelación de su reino, por medio de la palabra, Dios nos lo pone fácil. Usa analogías y usa simbolismos que son muy cercanos a nosotros para que comprendamos los principios que rigen su reino. Y me gustaría que viésemos 4 bien sencillos que aparecen en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento presenta a la iglesia como una casa, un edificio, pero no una casa de ladrillos, no un edificio de ladrillos, sino como una casa espiritual, un edificio espiritual. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 9, dice así. No lo tenemos en la presentación, no te vuelva loco buscándolo, Dani. Aparece la casa, ¿verdad? Si le das a la siguiente diapositiva debería aparecer una casa. Bueno, escrito una casa, no una casa. ¿Te has quedado atrás? Dale para adelante. Sigue. Sigue para adelante, no te preocupes, no tengas miedo. Dale. No tanto. Dale para atrás. No desveles el misterio antes de tiempo. Una casa. Un edificio. Primera de Corintios 3:9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Está hablando Pablo acerca de él y de los que le acompañan. Y vosotros, corintios, vosotros, roteños, vosotros del lugar de donde seáis, sois labranza de Dios, edificio de Dios. Edificio de Dios. ¿Y un edificio para qué es? ¿Para qué son las casas? Para vivir. Por lo tanto, si somos edificio de Dios, ¿quién vive dentro? Dios por medio de su Espíritu. Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. En quien todo el edificio para morada de Dios
en el Espíritu. Primera de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y amados, a mí me encanta esta descripción que Dios hace de la iglesia. Porque no dice un edificio de ladrillos, que ya había ladrillos en aquella época cuando Pablo está escribiendo esto. Ya había ladrillos. Dice que sois piedras vivas, dice Pedro. Sois piedras vivas. Esto lo he explicado en alguna otra ocasión. En primer lugar, una casa de piedra siempre será mucho más bonita que una casa de ladrillo. En segundo lugar, una casa de piedra siempre será mucho más robusta que una casa de ladrillo. Ahora bien, es mucho más difícil construir una casa de piedra que una casa de ladrillo. En primer lugar, porque las piedras pesan más. En segundo lugar, porque las piedras son cada una de una forma. Esas casas donde todas las piedras son todas labradas e iguales, esas casas son feas. Son apariencia de bonito. Las casas bonitas son las de antes, donde cada piedra tenía un tamaño, una forma, y yo que he tenido la oportunidad, cuando me tocaba hacerlo era un rollo, pero ahora digo qué privilegio que he tenido, he podido construir una casa entera de piedra junto con mi padre. Comprendo qué es lo que Jesús, por medio de su palabra, nos está diciendo acerca de la casa espiritual. Si dos piedras no son iguales, ¿cómo las hacemos encajar? ¿Sabéis cómo se hace? Pues se coge un cincel, se coge un martillo, toc, 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 y se van quitando las aristas. ¿Sabéis lo que son las aristas? Las cosas que nos sobran en la vida, mis amados. Lo que me sobra a mí, lo que te sobra a ti, es lo que Dios va moldeando para que encajes en la casa. Pero es que hay veces que por muchas aristas que tú quites con el cincel, cuando colocas la piedra, son tan diferentes que no encajan. No encajan. ¿Y sabéis lo que el Señor hace? Nos estruja unos con otros. Para terminar de limar las aristas. Y entonces es cuando la pared comienza a tomar forma. Mis aristas son una bendición para tu vida, porque te ayudan a limar tus aristas. Los piquitos esos que tienes que tanto me molestan, mis amados, son una bendición para mi vida, porque me ayudan a moldear mi vida. Por eso Pedro está diciendo piedras vivas, porque la casa del Señor, la iglesia, está conformada por personas, y las personas hemos sido llamados por medio de Jesús y la comunión del Espíritu Santo a vivir, caminar y edificar la iglesia todos juntos. Amén. Por eso nunca podemos poner como excusa: me voy de la iglesia porque es que el hermano, la hermana. No, porque es que Dios ha puesto al hermano y a la hermana precisamente para trabajar en tu vida, como te ha puesto a ti para trabajar en la suya. Si Dios te ha traído a la iglesia, nadie podrá jamás sacarte de ella. Solo tú misma, tú mismo, por tus excusas y razonamientos, porque es Dios quien te ha introducido. Y dice Jesús: de aquellos que tú me has dado, no se ha perdido ninguno. Amén. Y Él es la cabeza del cuerpo. Siguiente. Un cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, Romanos 12, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos miembros los unos de los otros. ¿Sabéis? Esta es una de las descripciones más gráficas y sencillas de comprender de la iglesia en la Biblia. Y ¿sabéis? Es la que más nos cuesta. Vivir como un cuerpo es la que más nos cuesta. Porque la mayoría de nosotros, por la naturaleza pecaminosa que a veces todavía se levanta, queremos ser cabeza. Todos queremos ser cabeza. Y ¿sabéis? En el cuerpo hay una sola cabeza. Y esa se llama Jesucristo de Nazaret. Los demás somos todos miembros los unos de los otros. Y me gustaría leer un pasaje, es un poquito largo, pero quiero leerlo porque realmente trae mucha luz y claridad. Seguro que ya la mayoría lo habéis visto, lo habéis leído, lo habéis estudiado, habéis escuchado acerca de él, pero es que es maravillosamente perfecto y hermoso en su descripción. Primera de Corintios capítulo 12.
Está hablando acerca de los dones espirituales, está hablando acerca de los ministerios. Y dice, 1 Corintios 12, versículo 12 en adelante, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, lo hemos leído ahora, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque yo no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no seré del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. A los que en nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Qué hermosa descripción. Qué hermosa descripción. El cuerpo es uno, muchos miembros, pero todos dependientes los unos de los otros. Todos dependientes de la cabeza que es Cristo y solo Él. Somos una casa, un edificio espiritual conformado por piedras vivas, pero somos también un cuerpo. En tercer lugar, algo bien hermoso, somos una familia. La iglesia es la familia de Dios. La palabra describe la iglesia, ese misterio escondido en Dios por los siglos y revelado a esta generación como su familia. Porque Dios es un Dios familiar. Dios es un Dios de familia, Él es el Padre de familia. Gálatas 6:9 dice así: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuánto le duele al Señor cuando nos hacemos daño unos a otros? Cuando no nos ayudamos unos a otros, cuando somos indiferentes unos con otros. ¿Cuánto al Señor le duele cuando somos independientes, cuando vamos a nuestra bola? ¿Cuánto le duele al corazón del Padre? Porque Él nos ha salvado, nos ha diseñado y nos ha capacitado para hacer el bien, y mayormente a los de la familia de la fe. Así que ya no sois, lo hemos leído antes también, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos hijos huérfanos, no, hemos sido adoptados por el Padre en Cristo Jesús e introducidos en su familia, una familia que se extiende por toda la tierra, una familia que se extiende hasta los cielos por aquellos que ya nos han precedido. Una familia que tiene un solo Padre y donde todos somos en igualdad de condiciones hermanos los unos de los otros. La familia de Dios. Y para mí, personalmente, este es el concepto de iglesia que más me gusta y que más disfruto. Quizás a ti te guste más otro. A mí el concepto de familia me encanta. Me encanta sentirme en familia allá donde voy. He podido visitar países, lugares, culturas diferentes, y en todas ellas he estado en casa, en mi familia, la familia de Dios. Amén. Y la última descripción que vamos a ver hoy, la última analogía que Dios usa, la viña. La iglesia de Dios es una viña. ¿A cuántos les gustan las viñas? A mí me gusta ver las viñas.
Me gusta trabajar las viñas, aunque a veces las manos se me quedan que vamos, no puedo ni dar las palmas. ¿A cuánto les gusta el fruto de la viña? Ah, estos encima animados, ¿eh? El fruto de la viña, ¿os gusta más? Algunos dirán, no, yo el mosto. ¿Dónde está un buen vino de Rioja? En Valdepeñas tienen buen vino, ¿no? Valdepeñas tienen buen vino. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando vemos las parábolas de Jesús, vemos como Él en ocasiones usa precisamente esto. El reino de Dios es semejante a un padre de familia que preparó una viña y construyó una torre. El reino de Dios es semejante a un labrador, que dejó esa tierra arrendada y se fue a otro lugar. La viña, algo tan sencillo, algo tan cercano a las personas que escuchaban el Evangelio y el mensaje de Jesús, algo tan cercano también para nosotros. Pero qué hermoso es esto. Yo soy la vid, nosotros somos la viña, donde Dios ha plantado su vida. Separados de Él, nada podemos hacer. No nos podemos extender, no podemos dar fruto, no tenemos vida. Amén. Y para ir terminando, viendo estas analogías, la casa, el edificio, el cuerpo, la familia, la viña, estas nos muestran los principios que rigen la vida en el reino de los cielos. Y hay 4 cosas que también las tendréis ahí, saldrán en la pantalla, que destacan sobremanera en esto que hemos visto. En las 4 analogías, los 4 simbolismos, vemos 4 principios que se pueden extraer en cuanto al reino de los cielos. En primer lugar, en todos ellos hay una autoridad. En la casa, ¿quién manda? El padre, hasta que llega mamá. Pues ya se comparte la autoridad. Pero la Biblia dice que el hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y esto no es en cuanto a superioridad, sino en cuanto a responsabilidad espiritual, como sacerdote de su hogar. Hay una autoridad. En el reino de Dios hay una autoridad. En la iglesia hay una autoridad. Es verdad, Dios ha delegado autoridades dentro de la iglesia, autoridades espirituales. Vemos los ministerios, ¿verdad?, de Efesios. Vemos los ministerios de Romanos. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Pero la autoridad suprema, la cual nunca puede ser discutida, aquella que jamás se equivoca, aquella que es eterna, que es inefable, aquella que es perfecta, es el Señor. En la casa, en el edificio, en el cuerpo, en la familia, en la viña, hay una autoridad a la cual todos tenemos que sujetarnos. Pero además esa autoridad es la que sustenta, es la que da vida, es la que imparte las leyes y principios que deben regir esa casa a través de su palabra, quien cuida y quien protege a la familia y quien da vida al cuerpo. Jesús, nuestro Señor, es la autoridad suprema. Amén. Porque el Padre ha delegado esa autoridad en Él y nosotros reconocemos y nos sujetamos a esa autoridad. El segundo principio que vemos aquí es que hay una relación de interdependencia entre unos y otros. Las piedras tienen que estar juntitas y en su lugar. ¿Os habéis fijado alguna vez cuando ocurre algo, una catástrofe, y de repente a una casa se le arrancan unas cuantas piedras? Estéticamente es feo, ya no queda bien, pero es que además estructuralmente es peligroso. Esa casa puede empezar a tener grietas que hagan que la casa se venga abajo. Por eso tenemos una interdependencia entre los unos y los otros. Yo sin ti no puedo, además no quiero. Yo sin ti no puedo y tú sin mí no puedes. Yo sin ti no soy iglesia y tú sin mí no eres iglesia. Yo sin ti no hago iglesia y tú sin mí no haces iglesia. Mis amados, no hay cabida para Robinson Crusoe en esta historia. Aquí todos dependemos de Dios y los unos de los otros. Amén. En una familia, los miembros, cada uno tiene su función, pero todos dependen los unos de los otros. Un padre no es padre si no tiene hijos. Un hermano no es hermano si no tiene hermanos o hermanas. Una madre no es esposa si no tiene marido. Todos dependemos de otros para ser lo que somos, de Dios y de los demás.
también para prosperar, también para vencer, también para triunfar, también para alcanzar los propósitos de Dios. Nadie puede ir por libre en el reino de los cielos, porque Dios ha establecido un principio, y es un principio de autoridad y de interdependencia. Hermano, aunque me veas el tío más feo del mundo, me necesitas. Me necesitas para crecer, me necesitas para madurar, me necesitas para servir al Señor. Y yo te necesito a ti. Tus aristas me perfeccionan. Tus virtudes me ayudan a crecer. Y lo que Dios ha derramado en tu vida me bendice para que yo bendiga a otros. El tercer principio es un principio de responsabilidad. Como parte del reino de Dios manifestado en la tierra, tenemos una gran responsabilidad, mis amados. En primer lugar, de amar, porque esta es la ley de Dios y es lo que engloba, en donde se cumple toda la ley y los profetas. Amar, bendecir y no maldecir, cuidar, servir, honrar, unir, proteger y colaborar en la edificación de la iglesia. Lo que Dios te ha dado, te lo ha dado para la extensión de su reino y la edificación de la iglesia. Amén. No es para ti ni para tu propio beneficio y disfrute, no. Porque has sido bendecido en toda bendición espiritual en Cristo. La palabra está llena de promesas de bendición para sus hijos. La palabra está llena de promesas de sanidad para sus hijos. La palabra está llena de promesas de prosperidad en todas las áreas para sus hijos. Pero muchas veces vivimos pobres en espíritu, vivimos pobres incluso materialmente y en salud, porque todo aquello que recibimos lo guardamos para nosotros. Y hermanos, el agua estancada y retenida se pudre. Solamente cuando el agua fluye y el manantial corre y corre y corre, es que hay vida y da vida a los demás. Tenemos una gran responsabilidad en el reino de Dios que ha sido manifestado en nuestros corazones. Por eso, mis amados, quien daña a la iglesia se daña a sí mismo. ¿A quién le gusta salir por la mañana, levantarse, mirarse al espejo y empezar a pegar cabezazos contra la pared? ¿Alguien que no está bien de la cabeza? ¿O empezar a pegarse tortazos? ¿Alguien que no está bien de la cabeza? Las personas que intentan quitarse la vida, que se hacen daño físicamente, son personas que están enfermas en su mente, en su corazón, en sus emociones. Pero alguien en su sano juicio, alguien que sabe quién es en Dios, jamás haría eso. Pues alguien que daña a la iglesia no está en su sano juicio. Porque es que la iglesia, el cuerpo, la casa, la familia de Dios, es él mismo, es ella mismo. Y quien daña al cuerpo se está dañando a sí mismo. Además de tener un grave problema con el señor de la casa, de tener un grave problema con la cabeza. Quien se separa de la iglesia, como decía antes, lo hace porque quiere, no porque nadie lo obliga. Porque si Cristo te ha traído, no hay ningún motivo para que te vayas. Pero es que además separarse del cuerpo es morir. Tú tienes un accidente y te cortan un pie porque en ese accidente lo has perdido. El cuerpo sigue viviendo, quizás cojito para toda la vida, pero sigue viviendo. ¿Y qué le pasa a ese pie? Se muere, porque lo han cortado, lo han sesgado del manantial de la vida, que es el corazón de donde llega toda la sangre. Lo han separado del cuerpo. Quien se separa se muere y además hace daño al cuerpo, a la familia, al edificio. Tenemos una gran responsabilidad. Principio de autoridad, principio de interdependencia, principio de responsabilidad y el último. En estos 4 analogías, simbolismos que nos muestra la Biblia, encontramos el principio de la misión. Tenemos una misión como iglesia del Señor. Tenemos una misión que cumplir, mis amados. Cristo murió por los pecados de la humanidad. Él estableció su iglesia, su reino en la tierra para que cumpla con una misión, la gran comisión. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Mateo 28, 19 y 20. La gran comisión. La iglesia, el cuerpo, la familia de Dios, la casa de Dios, tiene un principio de misión. ¿Por qué? Porque son muchos los que aún tienen que entrar en la casa.
Porque Cristo murió por toda la humanidad, no solo por unos poquitos. Su sacrificio expiatorio en la cruz fue por toda la humanidad, por cuanto quiere que todos procedan al arrepentimiento y que ninguno se pierda, Romanos. Están destituidos de la gloria de Dios, pero Él quiere que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Es una salvación universal. Aún quedan muchos por entrar en la casa, aún quedan muchos por entrar a formar parte del cuerpo, aún quedan muchos miembros que tienen que entrar a formar parte del cuerpo, aún quedan muchos que deben ser acogidos en la familia de Dios, ser adoptados en la familia de Dios. Aún hay muchos pámpanos que han de ser injertados en la vid y nacer a una nueva vida. ¿Lo creéis? Yo lo creo, mis amados. Yo lo creo. Así que como casa espiritual, como cuerpo de Cristo, como familia de Dios, como edificio de Dios, como viña del Señor, sujetémonos a la autoridad que es Cristo. No nos rebelemos contra Él, porque eso es morirse poco a poco. Sujetémonos a esa autoridad. Mantengamos la unidad, la comunión del Espíritu, recordando que nos necesitamos unos a otros, que nos necesitamos, tenemos una relación de interdependencia, que tenemos una gran responsabilidad en la tarea de colaborar en la edificación del cuerpo de Cristo y que tenemos una misión que cumplir, que es la de llevar el Evangelio, proclamar el Evangelio, hasta que todos aquellos que han de ser salvos entren en la casa, formen parte de la familia, sean miembros del cuerpo y sean pámpanos que dan fruto y fruto abundante para la gloria del Señor. Amén. Amados hermanos, el reino de Dios es la enseñanza central del mensaje de Jesús. Lo vemos en los evangelios. Como decíamos, es la presencia, el poder y el gobierno de Dios en el corazón de cada persona y en la sociedad. Tiene unos leyes, unos principios que tenemos que asumir y tenemos que aceptar y acatar y llevar a cabo para cumplir la voluntad de Dios, lo cual trae gozo a nuestros corazones y fruto de salvación. En el reino de Dios, el protagonista principal es el Señor. Y solo Él, Rey de reyes y Señor de señores, Alfa y Omega, el Dios Altísimo, el Creador y sustentador de todas las cosas. Nosotros somos actores secundarios, somos prescindibles. Hoy estamos, mañana no estamos. El único imprescindible es el Señor. Amén. Que ha enviado a su Espíritu Santo a reinar y gobernar, y dirigir y ordenar la iglesia hasta que seamos llevados con Él al cielo. Pero es que el reino de Dios se extiende en esta tierra por medio de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la casa espiritual de Dios, la familia del Señor, la viña de Dios. Amén. Pues que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a ser casa espiritual, que el Señor nos ayude a asumir esas responsabilidades tan importantes pero a la vez tan gloriosas. Mis amados, es un privilegio el que tú y yo podamos ser llamados hijos e hijas de Dios. Es un privilegio el que podamos sentarnos al lado de un hermano, de una hermana y podamos cuidar de él, cuidar de ella, bendecir su vida. Es un privilegio. Y es un privilegio el que también Dios haya puesto sus palabras en nuestra boca para proclamar a otros que Cristo viene pronto. Pero que hasta que Él venga, su salvación aún está disponible para ellos. Amén. La gran comisión, la misión de la iglesia. ¿Cómo se hace iglesia? Se resume en una palabra: amor. En esto conocerán que sois iglesia, que sois mis discípulos, cuando tuviereis amor los unos con los otros. Vamos a orar. Ponemos en pie, por favor.